Hola, muy buenos días a todos. Yo soy la doctora María del Rocío Salinas Díaz, soy residente de segundo año de alergia e inmunología clínica. El día de hoy, gracias a la asesoría del doctor José Ignacio Canseco Villarreal, les voy a presentar el tema correspondiente a la sesión del día de hoy, que es la enfermedad de Kawasaki. Primero, tenemos que saber que la enfermedad de Kawasaki es una vasculitis sistémica que afecta principalmente a arterias de mediano calibre. Tiene una etiología que en realidad es desconocida y tiene una amplia manifestación, de una amplia manifestación clínica, o sea, son síntomas que a veces no vamos a poder identificar y que por eso el diagnóstico muchas veces pues es complicado y esto lleva a que nuestro paciente tenga un retraso en el diagnóstico y que presente pues más complicaciones. Tenemos que saber también que es la principal causa de enfermedad cardíaca adquirida en niños. Como definición, la enfermedad de Kawasaki es una enfermedad febril aguda y también una vasculitis sistémica, como ya les dije, de etiología desconocida y que afecta predominantemente a niños menores de 5 años. Es la causa más común de enfermedad cardíaca adquirida en niños, sobre todo en países desarrollados. Y pues nada más para complementar, esta vasculitis es la segunda vasculitis más frecuente en pediatría. Y bueno, pues hablando un poquito de historia, esta enfermedad fue descrita por primera vez en Japón desde 1961 por el doctor Tomisaku Kawasaki. En 1967, este doctor realizó la primera publicación. Fue una serie de casos con 50 niños que tenían fiebre, rash, conjuntivitis, tenían linfadenopatía cervical y también tenían eritema en palmas y plantas. Esta enfermedad se denominó síndrome de los ganglios linfáticos mucocutáneos y pues la definición que tenían hasta ese momento era síndrome mucocutáneo febril agudo con afectación linfoide y descamación específica de dedos, de manos y pies en niños. Hasta 1970 fue que se descubrió que esta enfermedad afectaba las arterias coronarias y en 1990 fue que salieron publicados los primeros criterios clínicos para realizar el diagnóstico de enfermedad de Kawasaki. Dentro de la epidemiología, bueno, como ya les dije ya como 3 veces, es la causa más común de enfermedad cardíaca adquirida en niños. Es la segunda causa de vasculitis en la infancia. Esta enfermedad tiene un predominio, sobre todo en niños, de 1.5 a 1, de niños sobre niñas. El 85% de los casos va a suceder en pacientes menores de 5 años y la máxima incidencia se observa entre los pacientes que tienen entre 18 meses a 24 meses de vida y es mucho menos frecuente, pero aún se puede presentar en los pacientes que son menores de 3 meses de edad o que son mayores de 5 años. Y estos pacientes, desgraciadamente, tienen un mayor riesgo de desarrollar aneurismas de las arterias coronarias. Dentro de los datos estadísticos, pues tenemos que las incidencias varían por región a nivel mundial. La tasa más alta se observa en Asia e islas del Pacífico, donde podemos observar 30 niños afectados por cada 100,000. En Norteamérica, pues disminuye un poco comparado con esta cifra, donde observamos 17 por cada 100,000 niños. En la población caucásica se ha reportado 9 por cada 100,000 niños. Y en Europa, pues la incidencia varía entre 5 a 10 por cada 100,000 niños. Ahora vamos a hablar un poco sobre la etiología. Primero, pues que quede claro que esta etiología, pues en realidad es desconocida. Se han propuesto pues diferentes teorías y que se ha visto que estas teorías pueden unirse, pueden solaparse y esto pues como que da una mayor pues asociación
con la enfermedad de Kawasaki. Sin embargo, pues no se ha podido identificar un agente etiológico único. Aquí, dentro de estas teorías, pues tiene que ver la respuesta inmune del paciente. Esto visto desde el aspecto desde que la enfermedad de Kawasaki es una enfermedad inflamatoria y en estos pacientes, pues esta respuesta inmune está pues funcionando de forma exagerada. También el antecedente de infecciones como infecciones estreptocócicas, estafilocócicas y virales también, sobre todo con infección con sarampión o con virus de Epstein-Barr. También los factores genéticos le provocan al paciente pues una susceptibilidad para el desarrollo de enfermedad de Kawasaki. También los factores ambientales se han visto que pueden tener una relación, sobre todo la humedad, la contaminación del aire por partículas finas, las corrientes de viento, y se ha visto que tiene picos estacionales, sobre todo en Japón, donde se observa que hay una más alta incidencia de enfermedad de Kawasaki en invierno y en primavera. Y bueno, pues dentro de los factores genéticos, pues se han estudiado varios genes. El que tiene mayor importancia es el gen IPTKC. Este es el gen que codifica el inositol trifosfato quinasa C. Se ve sobre todo que se encuentra afectado en población japonesa, taiwanesa, en coreanos, chinos y también estadounidenses blancos. Este gen pues es importante porque es un regulador negativo de la señalización del factor activador de linfocitos T. Entonces, esto es como que algo que frena a los linfocitos T y si no está funcionando bien, pues los linfocitos T pues van a estar trabajando y ampliando la respuesta inmune. También pues hay otros diferentes genes que son todos estos que vemos enumerados aquí, que también pues se han estudiado y se ha encontrado que están asociados con la enfermedad de Kawasaki. Y pues vamos a continuar. La hipótesis más aceptada hasta el momento pues es esta que les presento aquí. Es causada por un agente infeccioso aún por identificar que produce enfermedad solo en individuos que están genéticamente predispuestos, en particular la población asiática. Su rareza en los primeros meses de vida y en adultos sugiere un agente al que estos últimos son inmunes y del cual los lactantes muy pequeños están protegidos por anticuerpos maternos pasivos. Y bueno, pues esto es lo que sabemos hasta el momento sobre la etiología de la enfermedad de Kawasaki. Hablando un poco sobre la fisiopatología, primero, esta respuesta se va a desencadenar cuando tenemos contacto con un antígeno. ¿Cuál? No sabemos hasta el momento. Se desencadena una respuesta inmune innata y adquirida. Pues hasta aquí es como en todos los casos. Estas células reconocen ese antígeno, pero aquí hay un aumento de la producción de citocinas proinflamatorias. Se forma una cascada inflamatoria que provoca inflamación sistémica y esta es la responsable de que aparezcan los signos y los síntomas que nosotros observamos en los pacientes con enfermedad de Kawasaki. Aquí viene pues un dibujo donde interviene el gen ITPKC, que es el que les comentaba ahorita, del inositol trifosfato. Entonces, aquí está activado un linfocito T, que pues está activado porque pues tuvo contacto con su antígeno. En esta vía se forma el inositol trifosfato, que lo que va a hacer es fosforilar a este factor nuclear activador de linfocitos T. Y esto, la desfosforilación, lo que hace es detener al linfocito T, pues para que no siga ampliando la respuesta inflamatoria. Entonces, pues en estos pacientes se ha visto pues que este gen, o sea, esta vía, no funciona adecuadamente. Entonces tenemos una ampliación de la respuesta inmune, pues por un aumento de citocinas proinflamatorias que
termina en inflamación sistémica y en los síntomas del paciente. Entonces, pues vamos a verlo desde el punto de vista del endotelio. Los macrófagos, los linfocitos T y los miofibroblastos van a secretar factor de crecimiento del endotelio vascular y metaloproteinasas de matriz dentro de la pared arterial. Estas enzimas van a destruir las fibras de colágeno, de elastina, debilitan las paredes arteriales y esto hace que se formen los aneurismas, que pues son dilataciones de las arterias. Las células de los vasos que se encuentran afectados van a secretar estas moléculas de adhesión, S-lectina y PICAM-1, que recordemos que estas son las responsables de producir mayor permeabilidad vascular y así se potencia el infiltrado en la pared. Aquí lo vamos a ver pues de forma esquematizada. Recordemos las características pues de una arteria, que está formada por 3 capas, la íntima formada por endotelio, la media, que está formada por células musculares, y la adventicia, que es la capa más externa y que está formada por tejido conjuntivo laxo. Entonces, en la enfermedad de Kawasaki, más o menos, pues entre las 2-3 semanas es cuando se afectan las arterias coronarias. Vamos a empezar a ver una arteritis necrotizante y lo vamos a ver con infiltración neutrofílica en las paredes de las arterias. Posteriormente, esta infiltración pues se va potenciando gracias a la secreción de las moléculas que ya les comenté, y el infiltrado inflamatorio que se observa pues es todo esto. Hay linfocitos T citotóxicos, hay monocitos, hay macrófagos, y todo esto hace que el endotelio empiece a producir miofibroblastos y estos factores, estas citocinas, que es la interleucina 1 beta y el factor de necrosis tumoral, que hace que estas arterias pues empiecen a destruirse, empiecen a dilatar y pues que desgraciadamente tengamos estas manifestaciones clínicas en nuestro paciente. Ahora vamos a hablar un poco más acerca del cuadro clínico. Estas son las principales manifestaciones. Es un espectro bastante amplio, pero ahorita lo vamos a ir viendo poco a poco y más adelante vamos a mencionar los criterios diagnósticos. El primer síntoma y el que pues va a estar presente casi en el 100% de los pacientes pues es la fiebre. De hecho, pues este es el criterio principal. Esta fiebre tiene varias características. La primera es que es fiebre de alto grado, es aguda, es muy persistente y generalmente no tiene respuesta al tratamiento. Se puede asociar pues en el paciente con irritabilidad extrema. Hay cambios en las extremidades. Estos cambios se pueden presentar en forma de eritemas en palmas y en plantas de los pies, y también puede haber edema en el dorso de las manos y en el dorso de los pies. Ya conforme avanza más el cuadro, en otra etapa lo que vamos a ver en las extremidades son la descamación. Se levanta la lámina periungual, se ve la descamación de la piel como la podemos ver aquí en la imagen. Este de hecho es un signo patognomónico, pero este no lo vemos hasta en la segunda o en la tercera semana de que inicia el cuadro clínico. Entonces, inicialmente pues vamos a tener un paciente así, ¿ok? Esto no lo esperamos ver hasta más adelante. Hay una erupción. Este exantema es polimorfo, es eritematoso y es difuso, y este aparece en los primeros días de la enfermedad. Este exantema se presenta en más del 90% de los pacientes. Otro síntoma principal es la afectación conjuntival, que esta va a tener varias características. Pues es una inyección conjuntival que no es exudativa, que es bilateral, y aquí algo muy importante, que respeta el limbo. Esta se ve en más del 85% de los pacientes. Y bueno, cuando digo que respeta el limbo, es que pues alrededor del iris nosotros vemos como un halo blanquecino. A lo mejor aquí en este paciente no se ve tan bien, pero más adelante tengo otra imagen donde está muchísimo más marcado. Entonces, pues el paciente va a tener sus ojos rojos, pero va a tener un halo blanco alrededor del iris. Y bueno, este es un síntoma muy, muy frecuente.
También vamos a observar cambios en los labios, en la cavidad oral. Vamos a ver que nuestro paciente tiene pues la boca, los labios agrietados, eritematosos y también se presenta en más del 95% de los pacientes. Y de las principales manifestaciones clínicas, la que es menos frecuente es la adenopatía cervical unilateral, que para que forme un criterio clínico de enfermedad de Kawasaki debe de medir más de 1.5 centímetros. Y otras manifestaciones que se pueden presentar, pues son las cardiovasculares. Inicialmente, el paciente puede presentar datos de miocarditis, puede presentar regurgitación valvular, y pues más adelante ya puede presentar las anormalidades de las arterias coronarias. Pues esto, la miocarditis, pericarditis, la regurgitación, nosotros pues lo vamos a poder pues sospechar pues por medio de la auscultación. Vamos a ver como un acentuamiento de soplos inocentes, podemos ver a lo mejor un ritmo de galope, etcétera. Y las anormalidades de las arterias coronarias las vamos a ver porque nosotros siempre que hagamos un diagnóstico de enfermedad de Kawasaki tenemos que hacer un ecocardiograma al inicio y posteriormente van a hacer varios ecocardiogramas para poder detectar si nuestro paciente tiene anormalidades de estas arterias. A nivel respiratorio también podemos encontrar manifestaciones como infiltrados o la presencia de nódulos pulmonares. A nivel musculoesquelético, el paciente también puede presentar artritis y puede presentar artralgias. A nivel gastrointestinal, síntomas como diarrea, vómitos, dolor abdominal, pancreatitis, también puede tener afectación hepática. Y en el sistema nervioso, pues también podemos ver irritabilidad extrema, podemos ver casos donde aparece meningitis aséptica y también parálisis del nervio facial. Entonces, dentro de los hallazgos cardiovasculares, pues estos son los más temidos porque son los que contribuyen a la morbimortalidad de los pacientes. La clínica que vamos a encontrar, pues es un paciente que tiene taquicardia, que tiene acentuación de los soplos inocentes y también puede tener el ritmo de galope, que esto nos va a sugerir una disfunción diastólica. También podemos observar una disfunción valvular que generalmente se asocia con la válvula mitral aproximadamente en el 25% de los pacientes. Y aparte de todo esto que les he comentado, también el paciente, también los pacientes hasta en un 5% se pueden presentar con colapso cardiovascular. Estos pacientes pues pueden presentar trombocitopenia, coagulopatía, generalmente tienen más resistencia al tratamiento y tienen mayor riesgo de desarrollar anomalías de las arterias coronarias y disfunción miocárdica. Y pues lo podemos llamar como un síndrome de choque por enfermedad de Kawasaki. Y es lo que muchas veces también se puede confundir o que se puede solapar con el síndrome inflamatorio multisistémico, pues del que vamos a hablar un poquito al final. Las fases clínicas de la enfermedad de Kawasaki las podemos dividir en tres partes. Primero, las manifestaciones agudas que se observan en la primera y en la segunda semana. Aparte de la fiebre, puede haber datos de miocarditis y puede haber eritema en palmas y plantas. Posteriormente, en la fase subaguda, que es alrededor de las 4 semanas, es donde vamos a observar la descamación y la formación de los aneurismas. Y ya posteriormente, en la fase de convalescencia, que va de las 4 a las 8 semanas, vamos a observar cambios en las uñas, que aquí los cambios en las uñas, pues es un signo patognomónico y tardío de la enfermedad de Kawasaki, y nosotros pues las podemos encontrar, o muy probablemente pues ya las conozcamos, las líneas de Bell, que son como líneas horizontales que se forman en las uñas. Yo creo que más adelante también tengo una foto de las líneas. Y bueno, también pues como les mencioné, tiene una gran variedad de manifestaciones clínicas y muchas veces los pacientes pues a lo mejor no cumplen todos los criterios. Entonces pues tenemos algunas variantes.
Una, pues es el típico o el clásico. Es el paciente que tiene la fiebre de más de 5 días y presenta 4 de las características principales, que son la conjuntivitis, el eritema de labios, los cambios en las extremidades, el exantema o la linfadenopatía. El Kawasaki incompleto es cuando el paciente tiene la fiebre típica de 5 días, pero no completa los 4 criterios. A lo mejor tiene 2 o tiene 3 y puede tener o no aneurismas. Desgraciadamente el Kawasaki incompleto muchas veces pues no se llega a diagnosticar. Entonces estos pacientes pues tienen tendencia a tener más retraso en el diagnóstico y a tener más complicaciones cardíacas. Y por otro lado tenemos también el Kawasaki atípico, donde el paciente, bueno, como su nombre lo dice, tiene la fiebre de 5 días, pero va a tener manifestaciones atípicas que son totalmente diferentes a las del fenotipo clásico. Y en estas podemos ver que hay inflamación meningia, que hay convulsiones, que puede haber abdomen agudo, ictericia, y también el paciente puede tener o no puede tener aneurismas. Y aquí pues es igual, solamente que un poquito más visual. El Kawasaki incompleto, fiebre típica de 5 días, con menos de 3 criterios clínicos, bueno, con 3 o menos criterios clínicos, con o sin aneurismas de la arteria coronaria. Y el Kawasaki atípico, fiebre de más de 5 días, signos y síntomas diferentes a los principales, como los que ya les mencioné. Ahora, para realizar el diagnóstico de una enfermedad de Kawasaki, contamos con criterios diagnósticos. Generalmente es fiebre durante al menos 5 días, más al menos 4 de las características principales. Pero pues algunas guías nos dicen, como la guía de la Asociación Americana del Corazón, nos dice que si el paciente cumple las 4 características principales, podemos hacer el diagnóstico en el 4.º día de fiebre. Y también pues hay algunas guías japonesas, porque pues recordemos que esta población tiene una incidencia pues mucho más elevada, donde hacen el diagnóstico incluso a los 3 días, 2 o 3 días de fiebre, si el paciente completa pues las características principales. Entonces, estas características principales o los criterios pues son: aparte de la fiebre mayor a 5 días, cambios en los labios y la mucosa, que ya les mencioné, que era el eritema en la mucosa oral, faringia, pueden ser los labios agrietados como los vimos en la fotografía anterior, y la característica lengua en fresa. Aquí es donde entra. La conjuntivitis, que es la inyección conjuntival bilateral que tiene preservación del limbo, el exantema maculopapular generalizado, los cambios en las extremidades, el eritema, edema de manos y pies, y posteriormente la descamación y la linfadenopatía unilateral. Entonces, estos son los criterios diagnósticos. Cuando tenemos un paciente en el que sospechamos una enfermedad de Kawasaki incompleta, este sería el escenario: un niño que tiene fiebre de 5 o más días y tiene 2 a 3 criterios compatibles, o lactantes que tienen fiebre de 7 o más días, pero no hay ninguna otra explicación. Entonces, con estos pacientes vamos a solicitar reactantes de fase aguda. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Pues si están altos, si están normales, PCR menor a 3 y la BCG menor a 40, pues vamos a reevaluar al paciente, y si llega a persistir la fiebre, pues más adelante le vamos a pedir otros laboratorios. Si el paciente llega a desarrollar descamación, recordemos que es en la segunda o tercera semana, la descamación típica de la enfermedad de Kawasaki, vamos a solicitar un ecocardiograma. Pero si estos reactantes de fase aguda están altos, podemos apoyarnos también de otros hallazgos de laboratorio que son típicos de la enfermedad de Kawasaki, como lo es anemia, la trombocitosis después del 7.º día de la fiebre, la albúmina menor a 3, elevación de ALT, leucocitosis, hay piuria también en estos pacientes, o que el paciente tenga un ecocardiograma que sea compatible con los aneurismas de la enfermedad de Kawasaki. En caso de que esto pues sea positivo, el paciente pues es candidato para recibir tratamiento para enfermedad de Kawasaki.
En esta diapositiva les resumo algunos factores de riesgo para el desarrollo de aneurismas coronarios. Y bueno, pues una pues es que el paciente tenga un hematocrito menor del 35%, una hemoglobina menor a 11.6, leucocitosis de mayor a 12,000, que las plaquetas aquí era mayor a 350,000, la albúmina menor a 3.5 gramos sobre decilitro, el sexo masculino, que sea un paciente menor de 12 meses y que la PCR esté mayor a 3 miligramos sobre decilitro. En todos los pacientes que nosotros diagnostiquemos una enfermedad de Kawasaki, le vamos a realizar un ecocardiograma en cuanto tengamos una sospecha diagnóstica. El inicio del tratamiento no debe de retrasarse porque disminuye el riesgo de hacer aneurismas coronarios. Entonces, aquí el primer ecocardiograma puede ser normal. En la primera semana de la enfermedad puede ser normal y no descarta el diagnóstico. Después, nosotros tenemos que repetirle el ecocardiograma al paciente a las 2 y después a las 6 a 8 semanas después del diagnóstico para saber si en realidad el paciente desarrolló o no desarrolló aneurismas coronarios. Y aquí en este cuadro les pongo la clasificación de Z-score, que es como nos reportan los cardiólogos los resultados del ecocardiograma. Y bueno, pues si hay solo dilatación, vamos a encontrar que nos dan esta clasificación. Es un aneurisma o una dilatación nada más de 2 a 2.5 milímetros. Y ya, bueno, pues si es un aneurisma medio, va de 5 a 10 milímetros con un diámetro menor a 8 y bueno, pues así esto nosotros lo podemos utilizar pues en caso de que nos reporten las medidas o que nos reporten nada más de que aneurisma grande o gigante, pero generalmente pues viene reportado completo, viene reportado todo. Y los laboratorios típicos que vamos a encontrar en la enfermedad de Kawasaki, pues es la leucocitosis, vamos a encontrar anemia normocítica, normocrómica, vamos a encontrar trombocitosis, aumento de reactantes de fase aguda, vamos a tener hipoalbuminemia, vamos a encontrar aumento de la ferritina, aumento de ALT, aumento de GGT también, vamos a encontrar piuria y podemos encontrar también en el líquido cefalorraquídeo una pleocitosis mononuclear sin hipoglucorraquia y también puede haber proteínas elevadas en el líquido cefalorraquídeo. Y dentro del diagnóstico diferencial, las enfermedades que debemos tomar en cuenta pues son todas las enfermedades exantemáticas, enfermedades bacterianas como escarlatina, fiebre reumática, algunas enfermedades que son mediadas por toxinas como el síndrome de piel escaldada estafilocócica, el síndrome de choque tóxico, alguna reacción de hipersensibilidad como el síndrome de Steven-Johnson, enfermedades reumáticas como artritis reumatoide juvenil, y pues algunas otras. Y bueno, aquí también viene el síndrome inflamatorio multisistémico en niños. Y ahorita pues lo vamos a mencionar. Y vamos a empezar a hablar sobre el tratamiento. El tratamiento pues se debe implementar desde la fase aguda. El objetivo va a ser reducir la inflamación y reducir el daño arterial, prevenir trombosis y prevenir anomalías de las arterias coronarias. El pilar del tratamiento para la enfermedad de Kawasaki en sus variedades completa e incompleto es una dosis alta de inmunoglobulina intravenosa más terapia diaria con aspirina. ¿Y a qué pacientes debo tratar? A los pacientes donde el diagnóstico sea menor a 10 días o donde el paciente tenga un diagnóstico mayor a 10 días, pero que persista con fiebre, con marcadores inflamatorios elevados o que tenga diagnóstico de aneurisma coronario. La dosis de inmunoglobulina intravenosa es de 2 gramos por kilo y se administra en 10 a 12 horas dentro de los primeros 10 días de la enfermedad. Se cree que se relaciona con la neutralización del agente etiológico y la reducción general de la producción de citocinas inflamatorias. Esto es como que lo principal de por qué administramos inmunoglobulina al paciente.
Esta inmunoglobulina se va a acompañar de ácido acetil salicílico en dosis que van desde los 30 hasta los 100 miligramos kilo día y se va a suspender, o bueno, más bien se va a reducir esta dosis a 3 a 5 miligramos kilo día cuando el paciente se encuentre afebril y se resuelvan los signos inflamatorios. En general, el tratamiento con aspirina, pues dependiendo la dosis, podemos tener funciones antiinflamatorias. Esta dosis son de 30 a 100 miligramos kilo día y las funciones antiplaquetarias las podemos reproducir con dosis bajas de 3 a 5 miligramos kilo día. Vemos que el rango pues es muy elevado de 30 a 100 miligramos kilo día y esta variación es, porque pues las guías estadounidenses utilizan una dosis diaria de 80 a 100 miligramos kilo día y en Japón y en Europa se utilizan dosis de 30 a 50. Estas son las dosis altas pues que ellos utilizan. En realidad no hay un consenso, pero cuando el paciente permanece afebril por más de 48 a 72 horas, aquí es cuando se disminuye la dosis de alta a baja de aspirina. Y esta dosis baja la vamos a continuar hasta que no haya evidencia de cambios coronarios, que esto sería hasta entre las 6 y 8 semanas, que es cuando realizamos otro ecocardiograma. Ahora, los efectos inmunológicos de la inmunoglobulina intravenosa. Como ya les dije, neutraliza superantígenos bacterianos, agentes infecciosos, también inhibe la producción de factor de necrosis tumoral alfa, neutraliza autoanticuerpos, suprime la producción de citocinas proinflamatorias, también mejora la función de las células T reguladoras, inhibe la diferenciación de las células TH17 y también disminuye la producción de óxido nítrico por los neutrófilos. Está comprobado que disminuye las anomalías de las arterias coronarias y que también tiene un efecto antiinflamatorio generalizado. Los estudios sugieren que tiene una reducción del riesgo coronario desde un 30%, baja este riesgo hasta un 5% con la dosis que les digo de 2 gramos por kilo en infusión de 10 a 12 horas. Sin embargo, entre el 10 y 20% de los pacientes tienen resistencia al tratamiento. Y esto lo vamos a ver en los pacientes que tienen fiebre después de 36 horas o después de 7 días, y antes de 7 días de finalizada la infusión de gamma globulina. En general, pues no se sabe por qué se genera esta resistencia y pues hay una teoría que se llama teoría de polimorfismos de los receptores Fc gamma, donde hay autoanticuerpos que pueden unirse a estos receptores de neutrófilos y macrófagos y pues activarlos. Los pacientes que tienen resistencia al tratamiento tienen un mayor riesgo de desarrollar anomalías de las arterias coronarias. Y nosotros, si nos ponemos a leer, vamos a encontrar que hay unas puntuaciones de riesgo que son como estas, de Egami y de Kobayashi. Estas puntuaciones son para la población asiática. En general no las podemos usar en pacientes norteamericanos porque pues en realidad no están validadas para este tipo de población, pero pues es importante pues que nosotros las veamos y que pues en caso de que lleguemos a tener algún paciente pues que sea pues asiático, ahí sí las podemos utilizar. Cuando hablamos de una enfermedad de Kawasaki que es refractaria al tratamiento, significa que la fiebre resurgió dentro de las 36 a 72 horas posteriores de la finalización de la inmunoglobulina intravenosa. En estos casos, lo que podemos hacer es administrar una segunda dosis de inmunoglobulina a la misma dosis, misma concentración y misma velocidad. Y en caso de que el paciente siga febril, podemos utilizar agentes biológicos como el infliximab, que es un anticuerpo monoclonal anti-TNF-alfa. Y bueno, pues se ha visto que, es un estudio que se realizó donde administraron 5 miligramos por kilo IV durante 2 horas. Dice que mejoró la fiebre y disminuyó los días de hospitalización. Pero pues en realidad es un artículo nada más.
Y podemos también ayudarnos en tratamiento complementario con corticosteroides. Estos tienen un uso controvertido en la enfermedad de Kawasaki, aunque sabemos que es un tratamiento de elección en otras vasculitis. Sin embargo, aquí lo que sabemos hasta el momento es que puede ser beneficiosa para prevenir anomalías de las arterias coronarias en niños que tengan mayor riesgo de tener resistencia a la inmunoglobulina inicial. En este estudio se trató a varios niños con prednisolona y también con inmunoglobulina durante 4 a 5 semanas. Se encontró que disminuyó los días de fiebre y también a una reducción de las puntuaciones Z de las arterias coronarias en la ecocardiografía. Y bueno, pues ahorita vamos a hablar un poquito acerca del algoritmo de tratamiento, donde vamos a integrar todo esto y vamos a ver dónde entran los corticosteroides. En general, se tratan con metilprednisolona, con pulsos de metilprednisolona, 30 miligramos kilo día, en infusión de 3 horas por 3 días. Y después se continúa con dosis de prednisona, 2 miligramos kilo día, cada 8 horas hasta que el paciente se encuentre afebril o se normalice la PCR. Y el infliximab, pues también se ha estudiado como una alternativa junto con la inmunoglobulina intravenosa. El tratamiento con infliximab ha demostrado que reduce los días de fiebre, disminuye también la PCR y también el Z-score. También se ha visto que la adición del infliximab a la inmunoglobulina intravenosa no disminuye la resistencia a la inmunoglobulina, pero pues es seguro y también es bien tolerado y pues los resultados pues han sido favorables. Entonces, en caso de que tengamos un paciente con resistencia a la inmunoglobulina intravenosa, estas son otras opciones de tratamiento que tenemos para estos pacientes. Aquí también pues les pongo las dosis y los mecanismos de acción. Ahora, el algoritmo cuando tenemos pacientes con bajo riesgo de resistencia a la inmunoglobulina intravenosa. Es un paciente que tiene pues fiebre resistente, que tiene los criterios de enfermedad de Kawasaki. Lo que vamos a hacer, pues, inicialmente administrar el primer bolo de inmunoglobulina, 2 gramos por kilo, más la dosis alta de aspirina. Si el paciente continúa con fiebre persistente, pues administramos un segundo bolo. Si continúa con fiebre persistente, entonces ya utilizamos los pulsos de metilprednisolona. Y en caso de que el paciente no mejore, entonces aquí es cuando entran los biológicos. Y ahora, cuando tenemos un paciente con alto riesgo de resistencia a la inmunoglobulina, esto lo vemos desde el principio y son estos pacientes. Los pacientes que son menores de 12 meses, que tengan PCR elevada, que tengan ALT elevada, que tengan hipoalbuminemia, anemia grave, que ya tengan aneurismas o que tengan una presentación clínica de choque o síndrome de activación de macrófagos, a estos pacientes los podemos tratar con corticosteroides desde el principio, con el primer bolo de inmunoglobulina, con su dosis de alta de aspirina, más un pulso de metilprednisolona o la prednisona, que se continúa pues de manera oral. Si el paciente continúa con fiebre resistente, aquí vamos a administrar un segundo bolo de inmunoglobulina más su terapia con aspirina, y aquí vamos a administrar 3 pulsos de metilprednisolona seguidos de la prednisona oral. Y esta dosis de prednisona se va a ir reduciendo de manera gradual hasta que haya resolución de los síntomas y la PCR se normalice. En caso de que el paciente continúe con los síntomas, pues aquí es donde entran los biológicos. El tratamiento a largo plazo de la enfermedad de Kawasaki, pues inicia al final de la enfermedad aguda, que son 4 a 6 semanas después del inicio de la fiebre, generalmente cuando los signos y los síntomas se han resuelto y se ha alcanzado un máximo de afectación de las arterias coronarias. El objetivo del tratamiento a largo plazo es prevenir trombosis, prevenir isquemia miocárdica y estenosis coronaria.
Es importante en estos pacientes mantener una salud cardiovascular óptima y pues algunos pacientes van a requerir cateterismo o alguna cirugía de derivación coronaria y en algunos casos trasplante. Voy a hablar un poquito sobre las complicaciones y el seguimiento a largo plazo de estos pacientes. Lo que podemos observar como mayores complicaciones, pues es que se ve afectada la contractilidad del miocardio. Esto puede desencadenar arritmias, también se puede observar oclusión arterial periférica y pues los aneurismas de las arterias coronarias. En la fase aguda, recordemos que es cuando se presenta la miocarditis y el ritmo de galope se puede presentar hasta en un 13% de los pacientes en los primeros 20 días de la enfermedad. Las principales complicaciones cardiovasculares son aneurismas de las arterias coronarias. En segundo lugar, estenosis de estas arterias. En tercer lugar, infarto de miocardio, arritmias ventriculares y pues también pueden presentar muerte súbita. Entonces, en caso de que tengamos un paciente con estas complicaciones, pues sí van a tener que utilizar aspirina de manera crónica a dosis bajas. Y bueno, pues también aquí tengo un dato importante, que la trombosis coronaria y el síndrome coronario agudo son más probables en los pacientes que tienen aneurismas de tamaño mediano o gigantes. Y respecto a la vacunación en estos niños, se recomienda aplicar la vacuna del sarampión después de 11 meses o más después de la administración de la inmunoglobulina, y esto porque puede haber una inmunogenicidad reducida. En Japón generalmente se esperan 6 a 7 meses después de administrar la inmunoglobulina intravenosa. En general, las vacunas inactivadas y las vacunas vivas orales se pueden administrar en cualquier momento, y la que sí es muy importante es la vacuna inactivada contra la influenza, que debe administrarse en todos los pacientes con antecedente de enfermedad de Kawasaki que reciban tratamiento con aspirina, y esto por el riesgo incrementado del síndrome de Raynaud. Ya sobre el pronóstico de la enfermedad, en general un 25% de los lactantes menores de 6 meses que tengan un ecocardiograma inicial normal acaban por desarrollar arterias coronarias dilatadas o aneurismas a las 2 semanas del tratamiento. La incidencia de aneurismas coronarios en estos pacientes menores de 6 meses es muy alta, hasta en un 68%. Y casi el 20% tenían un aneurisma gigante en comparación con el 5% de los casos en los pacientes que tienen más de 6 meses. Y pues también en estos pacientes lactantes hay mayor prevalencia de una enfermedad de Kawasaki incompleta, o sea que el paciente no cumpla todos los criterios clínicos de un Kawasaki típico. Y pues existe un mayor riesgo de secuelas de las arterias coronarias en pacientes que tienen episodios recurrentes. El riesgo de recurrencia es menor al 3% en Japón, pero es del 1.7% en los Estados Unidos, y es mayor en pacientes estadounidenses que tienen ascendencia asiática, alcanza hasta el 3.5%. Y el seguimiento, pues en los pacientes a los que se les detectan aneurismas coronarios, pues tienen que tener seguimiento de por vida para prevenir trombosis, estenosis y síndromes coronarios agudos. El riesgo va a estar relacionado pues con la gravedad de las anomalías cardíacas que se lleguen a detectar, y pues el paciente pues tiene que tener el seguimiento por cardiología. Bueno, pues el pediatra pues debe de estar pues bien al tanto del paciente para cuando cumpla pues ya una edad en la que ya no esté a cargo del pediatra, pues poder referirlo pues al médico que le corresponde. Y ahora vamos a hablar de manera muy breve de un síndrome pues que hemos conocido recientemente. Es el síndrome inflamatorio multisistémico asociado a COVID-19 y pues que se parece mucho a la enfermedad de Kawasaki. Este síndrome se identificó desde abril del 2020. Se empezó a identificar, se empezó a observar
que también tenía una amplia gama de manifestaciones, que tampoco hay hallazgos así como patognomónicos, afecta con mayor frecuencia a adolescentes y pacientes mayores de 5 años. Y esto es una gran diferencia con la enfermedad de Kawasaki, porque recordemos que la enfermedad de Kawasaki se ve sobre todo en pacientes menores de 5 años. En este síndrome hay fiebre, marcadores inflamatorios elevados, hay choque cardiogénico y compromiso multisistémico. Es como la presentación con colapso cardiovascular de la enfermedad de Kawasaki. Tiene mayor compromiso cardiovascular y gastrointestinal. La infección por COVID-19 suele ser leve, pero en pacientes que llegan a desarrollar este síndrome inflamatorio multisistémico, generalmente llegan a requerir cuidados intensivos. Aquí vemos pues algunas características. En la enfermedad de Kawasaki vemos pues que hay un aumento de citocinas proinflamatorias. Pues sabemos que hay desencadenantes, pero en realidad no tenemos identificado cuál. Sí sabemos que el paciente tiene una predisposición genética. Y en el síndrome inflamatorio multisistémico asociado a COVID-19, sabemos que esta inflamación sistémica se produce por una tormenta de citocinas. Sabemos que el desencadenante es COVID-19 y que también el paciente tiene una predisposición genética. Actualmente tenemos una incidencia conocida de 2 por cada 100,000 casos. Se presenta en pacientes mayores de 5 años y en adolescentes. También es más común en hombres y también se considera que es más frecuente en hispanos y latinos debido a sus condiciones socioeconómicas. Y este síndrome inflamatorio se desarrolla después de la infección aguda de COVID-19, generalmente entre 4 a 6 semanas después. Podemos ver que la mayoría de los afectados, el 70%, son previamente sanos. En esta gráfica podemos ver cuáles son cuál es la fisiopatología o lo que se cree hasta el momento de por qué se produce este síndrome inflamatorio multisistémico. Permítame un segundo. Bueno, tenemos un individuo que es genéticamente susceptible y pues se han investigado varios genes que los tenemos aquí resumidos. Se presenta pues una respuesta inmune donde la célula presentadora de antígenos va a presentar los antígenos virales a las células de CD4. Posteriormente, pues viene la producción de anticuerpos por las células B. Y estos anticuerpos pues van a ir dirigidos contra el SARS-CoV-2. Pero hay una teoría en donde se pueden desarrollar autoanticuerpos también que pueden activar a los receptores Fc gamma de neutrófilos y de macrófagos, que los obliga a activarse y a secretar citocinas y producir toda esta tormenta de citocinas que termina pues haciendo toda la presentación clínica del paciente y desarrollando el síndrome inflamatorio multisistémico. Y bueno, pues aquí están los síntomas. Fiebre mayor a 4 días, también tiene inyección conjuntival, también tiene labios rojos y agrietados, también hay rash maculopapular, también hay edema de pies y manos, también hay descamación periungual. Como ven, o sea, son los síntomas típicos de una enfermedad de Kawasaki. Pero también es más común observar que hay disfunción miocárdica, que hay inestabilidad hemodinámica, que hay efusión pericárdica, que hay regurgitación valvular, incluso también anormalidades de la conducción cardíaca. Esto también acompañado de algunos otros síntomas que involucran el sistema gastrointestinal, también respiratorio y también a nivel del sistema nervioso central, además de la linfadenopatía. Entonces, pues esta es la teoría sobre el síndrome inflamatorio multisistémico que tenemos hasta el momento. Y aquí les dejo, estos son los criterios de la OMS. Un paciente de 0 a 19 años que presente fiebre de 3 o más días y que tenga 2 o más de los siguientes: exantema o la conjuntivitis no purulenta bilateral o signos de inflamación mucocutánea, que puede ser oral o puede involucrar las extremidades. Que haya hipotensión o estado de choque,
que haya compromiso cardíaco, ya sea con disfunción miocárdica, con pericarditis o con anomalías valvulares o coronarias, ya sea que las detectemos en el ecocardiograma o con un aumento de troponinas o con péptido natriurético auricular. También está la coagulopatía, que la podemos ver pues con aumento de los tiempos de coagulación, con su prolongación o con el dímero D elevado. También síntomas gastrointestinales agudos como diarrea, vómito o dolor abdominal. Y también, pues muy importante, la evidencia de infección por COVID. Esta evidencia debe estar documentada ya sea por PCR o por prueba de antígeno o por serología positiva. En todo caso, que no podamos tener evidenciado que haya probable contacto con pacientes con COVID-19 y que pues también tenga reactantes de fase aguda o precalcitonina también elevados. Y bueno, pues vamos a concluir esta sesión. La enfermedad de Kawasaki es una vasculitis aguda de la infancia que conduce a aneurismas de las arterias coronarias en alrededor del 25% de los pacientes que no están tratados. Principal causa de enfermedad cardíaca adquirida en niños. Y su tratamiento, el pilar del tratamiento es la inmunoglobulina intravenosa. Y debemos de recordar que muchos niños pueden tener formas incompletas, formas atípicas, y el diagnóstico puede ser difícil, especialmente en bebés, en menores de 6 meses y niños pequeños. El manejo inicial cuidadoso de las anomalías de las arterias coronarias, pues es esencial, requiere una mayor frecuencia de evaluaciones y una intensificación de la tromboprofilaxis. Y el síndrome inflamatorio multisistémico en niños asociado al SARS-CoV-2 conduce a una enfermedad grave que es potencialmente mortal en niños y adolescentes que generalmente están previamente sanos. Y pues el 26 de enero es el día de la concienciación de la enfermedad de Kawasaki. Y bueno, pues ya pasó, pero pues nada más quería mencionarlo. Y muchísimas gracias por su atención. Es todo por mi parte.